¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, día de hoy, ¿a dónde tengo acá? Esperen. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, día de hoy, módulo 3, enfermedades transmitidas por los alimentos. Antes de ver este pequeño video que ustedes también lo tienen dentro del campus virtual, vamos a ver qué son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Que en realidad son infecciones o son intoxicaciones, digamos, causadas por la ingesta de alimentos o también puede ser por aguas contaminadas, ¿sí? Esas aguas contaminadas con agentes patógenos, con toxinas. Y esas enfermedades pueden tener impacto, digamos, significativo en lo que es nuestra salud. Pueden causar también síntomas que pueden ser leves hasta enfermedades más graves, ¿sí? Incluida ahí lo que es, digamos, la muerte. Bien, así que vamos a primero ver este pequeño videíto, es cortito, dura menos de 2 minutos, así después nosotros charlamos. Enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Cómo podemos prevenirlas? En este video presentaremos algunos consejos de la Organización Mundial de la Salud para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria. Mantener la limpieza. Lavarse las manos antes de preparar alimentos y durante la preparación y después de ir al baño. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Proteger alimentos y áreas de la cocina de insectos, mascotas y otros animales. Evitar la contaminación cruzada. Separar alimentos crudos y cocidos. Usar utensilios diferentes para manipular carne, pollo, pescado y otros alimentos crudos. Cocinar adecuadamente los alimentos. Cocinar completamente carnes, pollo, huevos y pescados. Verificar que carnes rojas y pollos no conserven jugos rosados luego de la cocción. Recalentar cuidadosamente la comida cocinada. Mantener los alimentos a temperatura segura. Nunca dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Refrigerar adecuadamente y lo más pronto posible los alimentos cocinados y perecederos. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Usar agua y materias primas seguras. Usar agua tratada para que sea segura. Seleccionar alimentos frescos y sanos. Consumir lácteos pasteurizados. No guardar ni consumir los alimentos más allá de su fecha de caducidad. Lavar frutas y hortalizas, especialmente si se consumen crudas. Bien, era ese videíto, es muy simple, ahora sí. Me sonó una campana, no sé de qué. Bueno, a ver si toqué algo. Ah, no, era el fin del video, digo, me sonó algo acá en mi computadora, digo, no sabía qué era, perdón. Vemos causas, síntomas y también vamos a charlar un poquito de esto de la prevención, que ahí en el video también pudieron ver algo con respecto a la prevención. Las causas de las enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos todo lo que son agentes biológicos, ¿sí? Como es las bacterias, por ejemplo, que yo, a ver, la salmonela, ¿sí? La Escherichia coli, bien. La shigella también es otra. Por virus, puede ser la hepatitis A, el norovirus. Por parásitos, también es otro agente biológico. Por ejemplo, a ver, el Toxoplasma gondii, ¿sí? La asquiárdida también es otra. También hay otras causas, los agentes químicos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los residuos de pesticidas, ¿sí? Los metales pesados, como es el plomo, como es el mercurio, los aditivos, los conservantes en exceso, las contaminaciones o los contaminantes industriales que hay, ¿sí? Otra causa puede ser por toxinas naturales, ¿sí? Por ejemplo, las micotoxinas. ¿Cuáles son? Son esas producidas por mohos, ¿sí? Más que nada en lo que son cereales y en lo que son los frutos secos, ¿sí? Hay toxinas también de las algas, por ejemplo, hay toxinas de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, la papa verde.
La papa verde tiene una toxina que se llama solanina, ¿sí? Que hace mal a nuestro cuerpo, ¿sí? Otra puede ser contaminantes físicos, ¿sí? Fragmentos de vidrio, fragmentos de plástico, de metales o cualquier otro objeto extraño, ¿sí? Ya si hablamos de los síntomas que pueden causar estas enfermedades, va a depender de qué, del agente causante, ¿sí? Y podemos incluir, por ejemplo, las más comunes, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿sí? Diarrea, que algunas veces esa diarrea puede ir con restos de sangre, dolor abdominal, calambres, fiebre, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, ¿sí? Y en casos más severos, la deshidratación. Bien, entonces, ¿cómo prevenimos estas enfermedades transmitidas por los alimentos? Primero que nada, higiene personal, ¿sí? Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos, ¿sí? Si es necesario, usar guantes, usar equipo de protección. Bien, otra prevención, la manipulación segura de los alimentos. Separar alimentos crudos de los cocidos para evitar contaminación cruzada. Cocinar los alimentos a la temperatura recomendada para matar esos patógenos, ¿sí? Refrigerar los alimentos perecederos rápidamente, ¿sí? Así podemos mantener la cadena de frío. Muchas veces pasa con lo que hacemos la compra del supermercado, más las mujeres. Bueno, los hombres también, pues no vamos a echarle toda la culpa a las mujeres. Vamos primero al supermercado a comprar. Y después cuando estamos saliendo del supermercado no venimos a casa porque nos acordamos que tenemos que pasar, a ver, pongo mi ejemplo, a comprarle la piedrita al gato, que me encontré con una amiga que me invitó a tomar 2 mates y digo, total son 30 minutos y queda la comida en el auto y damos toda una vuelta para llegar a casa después de 1 hora, ¿sí? Entonces, eso no lo deberíamos hacer. Bien, porque pierde la cadena de frío, ¿sí? Después hay que tener como prevención la seguridad en la preparación, ¿sí? Usar utensilios, usar superficies que sean limpias, evitar el uso de alimentos que sean caducados o que sean mal almacenados. También esa es otra, ¿sí? Algo que el video también lo decía, el tema de descongelar los alimentos, mayormente cuando uno va a descongelar los alimentos, lo deja fuera de la heladera, ¿sí? Lo ideal, si es para usarlo el día siguiente, lo colocamos dentro de la heladera, en la parte baja, no en el freezer, en un recipiente adecuado y que se descongele ahí, ¿sí? No fuera de la heladera. ¿Bien? Y algo importante es la educación y la capacitación. Es fácil, ¿sí? Y muchos sabemos en realidad lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿sí? Y es sumamente importante la seguridad alimentaria. Bien, entonces si hablamos de algunos ejemplos comunes, digo, de las enfermedades transmitidas por los alimentos, tenemos la salmonelosis, ¿sí? ¿Qué causa qué? Diarrea, fiebre, causa calambres abdominales, ¿sí? Y muchas veces nos contagiamos, ¿por qué? Por los huevos crudos, por los huevos poco cocidos, por las carnes de aves, por los productos lácteos no pasteurizados, ¿sí? Después otra, por ejemplo, es la Escherichia coli, ¿sí? Que causa diarrea severa, ¿sí? Que causa dolor abdominal, ¿sí? Que a veces puede causar insuficiencia renal en casos, digamos, más graves. Bien, ¿y cómo nos contagiamos? De las carnes poco cocinadas, de la lechuga cruda, de todo lo que son los jugos no pasteurizados, ¿sí? La otra que yo también les había nombrado recién es la listeriosis, ¿sí? Que esa causa dolor abdominal, dolores musculares, fiebres, a veces diarreas, ¿sí? Síntomas, digamos, gastrointestinales, ¿sí? Donde la fuente de alimentos, donde podemos contraer
Este tipo de enfermedad son las leches no pasteurizadas, los quesos blandos, ¿sí? El norovirus es otro, ¿sí? Que causa ¿qué? Vómitos, diarrea, dolor abdominal, que la fuente de alimentos es todos alimentos crudos, ¿sí? Todo lo que son los mariscos, ¿sí? Que muchas veces se comen crudos, las frutas y verduras que están contaminadas. ¿Bien? A ver, todo lo que son las enfermedades estas transmitidas por alimentos representan una amenaza para la salud, ¿sí? Y la prevención es la clave. Y la clave esta de la prevención solo se va a lograr si implementamos las prácticas de higiene adecuadas en todas las etapas de la cadena alimentaria. ¿Sí? Porque ahí hablamos desde lo que es la producción, que nosotros como consumidores no la podemos manipular, ¿sí? O tener bajo nuestro control, pero es desde la producción, ¿sí? El procesamiento, ¿sí? Hasta la preparación y el consumo final. Bien, entonces debería haber una educación, una concientización desde los manipuladores de los alimentos, ¿sí? Como los consumidores, ¿bien? Para que se reduzca esta incidencia de enfermedades, ¿sí? Para proteger la salud de la comunidad. Bien, entonces, esto ya lo vimos. Bien, con respecto a las fuentes de contaminación de los alimentos, ¿sí? Habíamos visto recién en el video o escuchado el tema del agua, ¿sí? Porque también nos podemos enfermar con respecto al agua, por ejemplo, el agua del riego, ¿sí? Que esté contaminada, el uso de agua contaminada con patógenos, con productos químicos que se utilizan para el riego, ¿sí? La utilización de fertilizantes, de pesticidas, ¿sí? Todos esos residuos agrícolas caen en las frutas, caen en las verduras. Entonces, si nosotros no la lavamos correctamente, podemos enfermar, ¿sí? Y también tiene mucho que ver que la condición del suelo, ¿sí? Los suelos contaminados, digamos, con materiales pesados o con microorganismos patógenos. ¿Bien? Después también hablamos un poquito de lo que es el procesamiento y la manipulación, ¿sí? Dentro de las fábricas de producción, ¿sí? Los equipos y las superficies, hay que asegurarse que no estén contaminadas. ¿Sí? Las máquinas, esos utensilios que se utilicen, hay que limpiarlos adecuadamente. ¿Bien? Y algo muy importante dentro del procesamiento y la manipulación, ¿sí? Es que muchas veces no se capacita al personal con respecto a qué, a las prácticas de higiene adecuadas que deben tener en cuenta esos trabajadores, ¿sí? Y dentro de la producción también puede haber cruce de contaminación, ¿sí? Los alimentos crudos con los alimentos cocidos. Después tiene que ver mucho el tema de el almacenamiento y el transporte, ¿sí? Las temperaturas inadecuadas, ¿sí? La falta de refrigeración adecuada, que eso promueve que el crecimiento de los microorganismos. Los envases contaminados, ¿sí? Los envases que no han sido, digamos, limpiados adecuadamente o que estén contaminados, ¿sí? También tiene que ver mucho la condición del transporte, ese vehículo, si ese vehículo está sucio, si ese vehículo no tiene la temperatura controlada, ¿sí? También, ¿bien? Bien. La preparación del hogar, que ya lo hablamos, higiene personal, los utensilios y las superficies limpias, ¿sí? La cocción adecuada a las temperaturas que corresponde para eliminar los patógenos y el control de la calidad, ¿sí? Que esa me lo olvidé dentro de lo que es almacenamiento, lo que son transporte, lo que es el procesamiento, lo que es la manipulación, ¿sí? Se deberían en realidad realizar sí o sí las pruebas regulares para estos productos para detectar contaminantes, ¿sí?
Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la contaminación alimentaria. ¿Sí? ¿Qué se refiere cuando hablamos de contaminación alimentaria? En realidad se refiere a la presencia de sustancias que son nocivas en los alimentos, que eso nos causa enfermedades, en casos más severos, la muerte de los seres humanos, digamos, que lo consumimos. ¿Sí? Y esa contaminación, en realidad, como venimos viendo, puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena. ¿Sí? Desde la producción hasta el procesamiento, hasta el almacenamiento, el transporte, el consumo. ¿Bien? Bien. Entonces, esa contaminación alimentaria puede ser contaminación biológica, ¿sí? Por los microorganismos, los virus, los hongos, los parásitos, las bacterias, ¿sí? Que causan enfermedades, por las toxinas, ¿sí? Porque esas toxinas son producidas por algunos microorganismos, la contaminación química por pesticidas, acuérdense, por metales pesados, por aditivos, por conservantes, ¿sí? Por sustancias naturales también, ¿sí? La micotoxina esta que se encuentra este modo que muchas veces está en los cereales, en los frutos secos, ¿sí? Con el tema de la papa verde, y la contaminación física, el material extraño, digamos, vidrio, metal, plástico, y las contaminaciones naturales también, que esas no se las nombré, que hay que tener en cuenta, los insectos, ¿sí? Los huevos, las piedritas, la arenilla, ¿sí? Que está presente en muchos alimentos. ¿Bien? Y esas fuentes de contaminación pueden ser por la producción y el cultivo, el uso de agua contaminadas, la aplicación de fertilizantes y pesticidas, las prácticas de manejo agrícola muchas veces inadecuadas, también puede ser con respecto al procesamiento y la manipulación, ¿sí? Los materiales que utilizamos que estén sucios, ¿sí? Que la instalación esté sucia. Bien, el cruce contaminado. Después teníamos el transporte y el almacenamiento, las temperaturas inadecuadas, las condiciones de ese transporte insalubres, ¿sí? Y también la contaminación cruzada se puede producir dentro o durante ese transporte, y el tema de la preparación y el consumo del hogar. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Belén, decime, sí. Em, con respecto a la papa verde esa, yo siempre vi que mi abuela, mi mamá, todo cocinaba. Cuando cocinaban le cortaban esa parte. Lo mismo pasa, ¿viste? Cuando vos pelás toda una papa y la vas a cortar y adentro encontrás como que está, Tiene- o tiene hongo, no hay que cortar la partecita, se descarta totalmente. Está toda contaminada. Sí, a veces por ahí uno dice, bueno, pero tengo que desperdiciar una papa por un cosito negro así que tiene apenas. Bueno, pero eso puede ser un hongo. Y ese hongo ya contaminó toda la papa. Ujú. ¿Sí? Muchos hacen eso. No debería ser así. ¿Sí? Bien. Em, por ejemplo, a ver, por una enfermedad transmitida por los hongos y por el moho, ¿sí? Se llama aflatoxina. ¿Sí? La encontramos en las nueces, lo encontramos en el maíz, ¿sí? En los granos más que nada. Y eso, por ejemplo, puede traer cáncer de hígado. ¿Sí? Que no es joda. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Todos sabemos que en la producción se usa muchísimo pesticidas, herbicidas, estos productos, digamos, químicos que se utilizan en la agricultura para controlar las plagas, para controlar las malas hierbas, ¿sí? Y eso nos puede causar intoxicación, ¿sí? Y causa efectos a largo plazo, cáncer, trastornos hormonales,
¿sí? Que tampoco muchas veces lo tenemos en cuenta. Bien, creo que fue con ustedes que la clase pasada o con el grupo anterior, no lo recuerdo, perdón. A mí me pasó que durante el embarazo, en una de las pruebas de rutina, sí, de sangre, me dio que tenía toxoplasmosis. Y yo, toda mi historia, yo nunca tuve gatos, no me gustaban los gatos, ahora tengo dos. Que no puede ser, porque, viste, uno lo primero que dice la toxoplasmosis lo asocia con los gatos, ¿sí? Y yo decía, no puede ser, mi mamá nunca en mi vida me dejó tener gatos, nunca tuve contacto con los gatos, o sea, no es el gato, ¿sí? El gato la puede traer a la enfermedad, pero si nosotros manipulamos los alimentos mal, no los cocemos como corresponde, no los lavamos como corresponde, podemos enfermar y sin darnos cuenta, ¿sí? Y por ahí en esto de los conservantes también, los aditivos que le ponen a los alimentos procesados o ultra procesados, muchas veces son excesivos, ¿sí? Muchas veces lo hacen para mejorar el sabor, para mejorar obviamente la conservación, que dure más en el tiempo, pero puede causar reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces hay que tener todo esto en cuenta. ¿Bien? Bien, entonces, si vamos a hablar de los métodos de conservación de los alimentos, que son técnicas, ¿sí? Que uno emplea para que para prolongar, digamos, la vida útil de los productos alimenticios, ¿sí? También se emplean para mantener todo lo que son las propiedades nutricionales, ¿sí? Se utiliza para evitar la proliferación de microorganismos patógenos, para el deterioro. Bien, entonces si hablamos de un método de conservación, la refrigeración y la congelación, ¿sí? La refrigeración consiste ¿en qué? En meter los alimentos a una temperatura entre 0 a 5 grados centígrados, ¿sí? Eso ayuda ¿a qué? A retardar el crecimiento de bacterias y hongos, no las elimina, ¿sí? Bien, después tenemos la congelación. Bien, que los alimentos deben estar a una temperatura inferior a menos 18 grados centígrados, ¿sí? Que ahí se detiene casi por completo el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Y las reacciones, ni hablemos químicas, que causan el deterioro. Bien, otro método es la pasteurización y la esterilización. ¿Sí? La pasteurización, por ejemplo, los alimentos se calientan a una temperatura específica, ¿sí? Generalmente varía entre los 60 grados centígrados y los 85, ¿sí? Eso entonces se calienta a una temperatura determinada por un tiempo determinado. Y luego se enfría muy rápido. Bien, eso mata la mayoría de los patógenos y no afecta muchísimo en lo que es el sabor y la calidad de ese producto. Y por otro lado teníamos la esterilización, ¿sí? Que acá los alimentos se calientan, pero a una temperatura superior a 100 grados centígrados, ¿sí? También por un tiempo determinado. Eso destruye los microorganismos patógenos y lo que son las esporas. Entonces, todos los productos que pasaron por un proceso de esterilización tiene una vida útil más larga, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los productos o los alimentos que pasan por la esterilización? Mayormente afecta el sabor, afecta la textura del alimento. No es muy agradable. Bien, otro método es la deshidratación, ¿sí? Por ejemplo, el secado al aire libre, ¿bien? Que utilizan, digamos, el calor solar y el aire para eliminar la humedad de los alimentos que lo mantiene conservado, ¿sí? Y después tenemos deshidratación mecánica, que ahí emplean hornos, ¿sí? O emplean deshidratadores eléctricos, que también eliminan la humedad, pero de una manera, digamos, controlada, ¿sí? Otra cosa que todavía se sigue haciendo es el tema del salado y el curado.
¿sí? El salado, por ejemplo, utilizan lo que es sal, valga la redundancia, ¿para qué? Para extraer la humedad de esos alimentos, ¿sí? Y crean un ambiente que es bastante hostil para los microorganismos. En cambio, el curado, ¿sí? Puede implicar el uso de sal, de azúcar o de nitratos para conservar carnes y pescados, ¿sí? Y muchas veces el curado se combina con el ahumado. Bien, que el ahumado tenés ahumado en frío y tenés ahumado en caliente. El ahumado en frío expone, digamos, estos alimentos a el humo, ¿sí? Y a temperaturas bajas, menos de 30 grados centígrados, ¿sí? Eso hace que el sabor se imparta y afecte también todos los conservantes, ¿sí? Por otro lado teníamos el ahumado en caliente, que es una combinación, digamos, de calor y humo. ¿Para qué? Para conservar y para cocinar los alimentos. Bien. Otro método es la conservación en azúcar, ¿sí? Todo lo que son la confitería, todo lo que son los almíbares, que utilizan concentraciones de azúcar bastante elevadas para inhibir el crecimiento de microorganismos. ¿Sí? Se usa muchísimo en lo que son las frutas. Bien. Otro método es la fermentación, ¿sí? Que también hay dos métodos de fermentación. La fermentación alcohólica, ¿sí? Que acá utilizan levaduras para convertir lo que es el azúcar en alcohol, ¿sí? Y así conservan los alimentos como es el vino, como es la cerveza, como es el pan, ¿sí? Y después tenemos fermentación láctica, que acá utilizan bacterias lácticas para fermentar y para conservar los alimentos, el yogur, el queso, eh, el chucrut, ¿sí? A lo que les gusta la comida coreana, el kimchi, se hace con fermentación láctica, ¿sí? Otro método es el enlatado. Bien, los alimentos que hacen, se sellan, digamos, herméticamente en latas, ¿bien? Y se someten a procesos térmicos que van a destruir todo lo que son los microorganismos patógenos y las enzimas, ¿bien? Que son los que pueden causar, digamos, el deterioro, ¿sí? Y si no, tenemos otro tipo de enlatado, que es este método de conservación, donde se pone el alimento en envases herméticos, ¿sí? Y posteriormente, ¿qué se hace? Se calienta a altas temperaturas. Bien, este es un método, digamos, más casero, en casa, ¿sí? Otro método de conservación es el vacío, ¿sí? O también lo que son las atmósferas controladas. Bien, pero tenemos el envasado al vacío, ¿sí? Donde se extrae, digamos, todo este aire, ¿sí? Se sella herméticamente y eso reduce que la oxidación y el crecimiento microbiano, ¿sí? Y el otro que les nombré es la atmósfera controlada, que se almacenan los alimentos en un ambiente donde se exponen al gas, ¿sí? Mayormente ese gas puede ser oxígeno, puede ser dióxido de carbono o puede ser nitrógeno, ¿sí? Y eso prolonga la vida útil. Bien, después tenemos, a ver, otro, la radiación, ¿sí? Radiación de alimentos, ¿sí? Que acá se utilizan rayos gamas o rayos X o se utiliza electrones, ¿sí? Para eliminar los microorganismos, los insectos, los parásitos. Bien, y tenemos el uso de conservantes químicos, ¿sí? Si hablamos de conservantes, por ejemplo, naturales y conservantes artificiales, ¿sí? Por ejemplo, el sulfito, los sorbatos también, los bonzoatos, ¿sí? Que se añaden muchas veces a los alimentos para también inhibir el crecimiento de microorganismos.
¿sí? Otro que también nosotros conocemos son los encurtidos, ¿sí? El uso de vinagre, el uso de salmuera, ¿sí? Que son soluciones que crean un entorno más que nada ácido que inhibe el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Hay muchos métodos. Después tenemos los ultrasonidos, ¿sí? O la tecnología de alta presión, ¿sí? En lo que es la tecnología, por ejemplo, de alta presión, se utiliza presión. ¿Para qué? Para destruir los microorganismos y las enzimas, ¿sí? Y el ultrasonido son ondas de ultrasonido, valga la redundancia, que también inactivan los microorganismos y las enzimas. ¿Bien? Pero que quiero que queden claros, que los métodos que hay de conservación en realidad nos permiten mantener la calidad y mantener la seguridad de los alimentos durante periodos más prolongados. ¿Sí? Eso nos ayuda a nosotros a que al consumidor, más que nada, a reducir el desperdicio, ¿sí? A garantizar la disponibilidad de alimentos a largo tiempo, a largo plazo. ¿Bien? Pero hay que tener en cuenta de que eso también hay que prestarle mucha atención, por ejemplo, con el tema de los enlatados, cuando vamos a comprar al supermercado, que las latas no estén ni oxidadas, que no estén golpeadas, porque la lata puede desprender, ¿sí? Metales o demás que tenga, y eso afecta al alimento. ¿Bien? Bien, entonces si pasamos a lo que es la higiene y la manipulación de los alimentos. Son fundamentales, como venimos diciendo, para prevenir la contaminación y para prevenir también las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito, o vamos a charlar un poquito de las prácticas, ¿sí? Y las recomendaciones para asegurar esta alimentación saludable y segura. ¿Bien? Entonces, primero habíamos hablado de la higiene personal, que es lo principal, el lavado de manos, ¿sí? Lavarse las manos antes de manipular alimentos, después de ir al baño, después de tocar la basura, por ejemplo. Algo que nunca hacemos. Después de usar el teléfono, después de toser, después de estornudar, después de manipular alimentos crudos, ¿sí? El lavado de manos. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el método del lavado de manos? Preferentemente con agua tibia, con jabón, ¿sí? Hay que frotar las manos durante al menos 20 segundos. ¿Sí? Asegurarnos que nuestros deditos estén limpios, los que tenemos uñas largas, debajo de las uñas, ¿sí? Y sé que parece, uno lo dice y dice, uy, pero tengo que hacer todo ese proceso cada vez que tengo que manipular un alimento, lo deberíamos hacer, ¿sí? Secarnos las manos con una toalla, con un repasador que esté limpio, ¿bien? Después algo que hay que tener en cuenta también, la ropa, ¿sí? Usar ropa limpia, si llegamos de trabajar, a ver, qué sé yo, vamos a poner algo que se ensucie mucho la ropa. Alguien que trabaja en una fábrica, ¿sí? Que viene con su ropa de trabajo manchada, de aceite, de grasa, y se pone a cocinar con esa misma ropa. Todos esos fragmentos que trae pegado en su ropa van a la comida muchas veces. ¿Sí? Y suena de vieja a lo mejor lo que digo, el uso de delantales. No tengo uno, no, sí tengo uno, pero no lo uso, le soy sincera. ¿Sí? Por eso se usaba tanto el tema del delantal. ¿Bien? Algo importante, el tema de los anillos, las pulseras, ¿sí? Acumulan bacterias. Entonces, tratemos de sacárnoslo por ahí cuando
vayamos a manipular alimentos. El tema del cabello, ¿sí? Por eso más que nada en restaurantes o se me fue la palabra. En la producción utilizan gorros o algún tipo de red para evitar que el cabello caiga en esos alimentos, ¿sí? Algo bien también que parece muchas veces tonto. Si nos cortamos, si tenemos una herida, cubrir ese corte, cubrir esa herida con un apósito, ¿sí? Que ese apósito sea impermeable, o usar guantes, ¿sí? Bien, si tenemos una enfermedad contagiosa nosotros, ¿sí? O tenemos síntomas, como puede ser síntomas como la diarrea, como los vómitos, como la infección de la piel, evitar manipular directamente los alimentos, ¿sí? Y si los manipulan, colóquense un barbijo, colóquense guantes, ¿sí? Porque después se lo transmitimos a nuestra familia. Bien, y muchas veces pasa esto, que tenemos una gripe, ¿sí? Que la gripe se contagia. Yo decía, che, pero yo no comparto ni siquiera con mi hija el vaso para que no se contagie, pero le cocino yo. Y acabé de estornudar y sigo manipulando los alimentos. ¿Sí? Que muchas veces tampoco lo tenemos en cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos cosas para evitar, pero otras no. Entonces cuando estamos enfermos, o tomamos los recaudos que se necesitan, ¿sí? Para proteger al otro, al que tenemos al lado, más que nada. ¿Sí? Lo mismo pasaba, yo siempre esto lo decía con el tema de COVID, que he discutido, no voy a decir peleado con gente, no, yo no me coloco la vacuna, no, yo no me cuido, total no me contagio. Claro, pero a lo mejor en el otro lado hay una persona, ¿sí? Que tiene las defensas bajas, bien, Sergio, que tiene las defensas bajas y porque vos no te cuidaste, lo contagias y esa persona tiene algo grave, que puede morir. Entonces, si no tenés ganas de hacerlo por vos, hacelo por los demás. Sí, acá es un tema de empatía, más que nada. Bien, con respecto a la higiene de los alimentos, también esta es otra, la selección de los alimentos. ¿Sí? Compremos en lugares seguros, ¿sí? En lugares confiables. Asegurarnos que eso esté fresco lo que compramos, que esté en buen estado. ¿Sí? Pasa mucho con los embutidos, que después le agarran intoxicaciones, se contagian de enfermedades y demás. ¿Y por qué? Porque pasó fulanito de tal que los hace en su casa, pero no sabemos cómo lo hace en su casa. ¿Sí? Entonces comprar de forma segura. ¿Sí? Mirar la fecha de caducidad, verificarla, evitar a comprar esto de los alimentos que están dañados, que si el envase está roto. ¿Sí? Y no hablo solo de las latas, hablo, qué sé yo, a ver, por ejemplo, un paquete de fideos que está abierto, ¿sí? Traten de no comprarlo, ¿bien? Tener en cuenta el almacenamiento adecuado, ¿sí? La temperatura en el refrigerador, aproximadamente 4 grados, un poco menos, en el congelador a menos 18 grados centígrados, ¿sí? Almacenar los alimentos crudos separados de los alimentos cocidos para evitar la contaminación cruzada, ¿sí? El tema de las carnes. ¿Qué pasa? Muchas veces, vieron que la heladera tiene separadores, estantes, ¿no? ¿Sí? Mayormente que vienen en la parte inferior para colocar las verduras, ¿no? Mayormente está en la parte inferior. Pero ustedes piensen lo siguiente. Nosotros muchas veces pasa que vamos al supermercado y no refrigeramos, basta por favor, bueno, no le hagan caso, me distrae a mí,
no refrigeramos enseguida las carnes, ¿sí? Cuando vamos a comprar nos dan una bolsita, por ejemplo, yo compré bifes para hacer milanesa, ¿sí? Y no la voy a congelar porque la compré a las 5 de la tarde y las voy a hacer para esta noche, a las milanesas. Entonces no la congelo y meto la bolsita ahí en la heladera, así nomás, sin ningún recipiente debajo. Y las bolsitas muchas veces se rompen y empiezan a gotear. Y esa gotita que va cayendo puede contaminar todo lo que nosotros tenemos en la parte inferior de la heladera. Entonces, si vamos a utilizar la carne dentro de 2 horas, póngala en un bolso, cosa que si la bolsita se rompe y cae la sangre, quede dentro del bolso y que no se desparrame por la heladera. ¿Sí? Bien. Otra cosa que tampoco lo hacemos, o lo hacemos muy poco, que es un error que siempre hacemos, cuando sobra algo de comida. Agarramos el plato, ponemos ahí, tiramos dentro de la heladera. Eso deberíamos almacenarlo dentro de la heladera en un recipiente hermético. ¿Sí? Un recipiente que esté limpio. Pero claro, cuando vamos a buscar un tupper, en Argentina, tenemos miles de tapas y no encontramos el tupper. No sabemos cuál es la tapa. Entonces, no, ¿qué hacemos? Metemos en un cosito, le metemos una bolsita arriba, así nomás, y tiramos adentro de la heladera, o a veces ni siquiera una bolsita. ¿Sí? Otra cosa importante, el lavado de los alimentos. Bien, la fruta y la verdura se lava debajo del agua corriente. ¿Sí? Bien, otra cosa que he escuchado muchas veces que hacen. ¿Quién de acá lava el pollo? Belén se animó y fue como medio. ¿Por qué motivo? ¿Te animás a decirnos por qué motivo lavas el pollo? Porque trae como un gel el pollo comprado. Bien. Bueno, te lo tomo válido, vamos a ponerle, lo tomo No válido. sé si es grasa o qué es lo que trae. Sí, en realidad se lo colocan para que pese más, pero Mm. no es nada, no es que te hace mal a la salud. A ver, no es necesario lavar ni la carne, ni el pescado, ni el pollo antes de cocinar. ¿Por qué tema en realidad? Porque uno propaga bacterias a otras superficies. No por otra cosa, no es que te diga, no, porque si lavas el pollo te puede causar una enfermedad, sino por el tema de que cuando uno lava, ¿sí?, la carne, cualquier tipo de carne, hay gotitas que salpican, ¿sí? Y la única forma de, en realidad, eliminar los patógenos es cocinarlo a la temperatura adecuada, ¿sí? Es solo por eso pregunté quién lavaba, porque mayormente lo que lavan es el pollo. Y yo digo, ¿para qué? Digo yo, ¿por qué? ¿Con qué fin? Por eso siempre me gusta escuchar con qué fin lavan el pollo. Porque no es que, no, o sea, no hace falta, ¿sí? Bien, entonces en realidad lo ideal es que sean cocinados a temperaturas adecuadas. Bien, a ver, por ejemplo, la carne de vaca en realidad se debe cocinar a 63 grados centígrados. Todo lo que son aves a 74 grados centígrados, lo que es pescado a 63 grados centígrados. Ya sé que no vamos a ir con el termómetro a medir, ¿sí? Pero hay que cocinar a temperaturas adecuadas, ¿sí? A ver, yo soy una fanática de la carne, cuando hacemos asado, ¿no? Cuando uno hace asado, a mí me gusta muy jugosa, ¿sí? Me encanta.
Voy a decir que me encanta, pero lo evito, porque sé que no está cocinado a una temperatura adecuada para eliminar las bacterias, para eliminar los virus, ¿sí? Todos los microorganismos. Y por más que me guste, yo voy a poner en riesgo mi salud por un pedazo de carne que no está bien cocinada. No. ¿Sí? Y me encanta mojar el pancito en ese juguito, diría mi hija, en la sangre. Pero está mal cocinada, está a una temperatura que no es lo ideal. ¿Sí? Bien, y tener en cuenta el tema de la contaminación cruzada. ¿Sí? Para eso viene la tablita de color roja, la tablita de color verde, una para todo lo que es alimentos crudos, ¿sí? Y otra para lo que son los alimentos cocinados, sí, cocinados. ¿Bien? ¿Sí? Y lavar los cuchillos que utilizamos, por ejemplo. Lavar el tenedor que utilizamos. Que eso también hacemos muchas veces. Vamos a suponer que estamos cocinando una costeleta. ¿Sí? Utilizamos un tenedor para la costeleta cruda, colocarla en la sartén. ¿Cuántos de ustedes, después de colocar ese alimento crudo con ese tenedor, lavan el tenedor antes de dar vuelta a la costeleta? Nadie. Y eso lo aseguro que nadie lo hace. Bien, eso es una pavada, pero es una contaminación cruzada. ¿Sí? Bien. Ni hablemos algo más aberrante, ¿no? Cortar la carne, ¿sí? Y después con el mismo cuchillo, sin lavarlo, no sé, cortar el tomate para hacer una ensalada. Ni hablemos. ¿Sí? Entonces la limpieza de los utensilios, la limpieza de la superficie, no usen la misma tabla para donde estuvo la costeleta para cortar el tomate. ¿Sí? Limpiarlo todo con agua caliente, con jabón. ¿Sí? Eso también. Bien, las tablas de madera también suelen quedar muchos residuos. ¿Sí? Entonces la tabla de madera, lo que deberíamos hacer con agua bien caliente, dejar que corra y lavar con un cepillo, porque entre la madera queda, más que nada si lo utilizamos a las tablas de madera para lo que son alimentos crudos, como las carnes. ¿Sí? Se meten entre las grietitas la sangre, ¿no? Bien. Y con el tema de la refrigeración, ¿sí? Y el recalentamiento. El tema de enfriar, digamos, rápidamente los alimentos cocidos antes de meterlos en la heladera. Así evitamos el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Entonces dejar que se enfríe ese alimento antes de colocarlo en la heladera. ¿Sí? Y si vamos a recalentar algún tipo de alimento, que sea a la temperatura adecuada, ¿sí? Que es de al menos 74 grados centígrados. ¿Sí? Eso también ténganlo en cuenta, digamos. ¿Sí? ¿Qué más? Espera. Bueno, la higiene del transporte, lo del transporte lo vimos. Esto que también en casa hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? El almacenamiento, ¿sí? Que sea seguro, ¿sí? Si nosotros guardamos los alimentos en recipientes herméticos, como le dije antes, por ahí evitamos todo lo que son la entrada de plagas, ¿sí? Y las encimeras, bueno, quedé como vieja las encimeras. ¿Cómo se llaman
Bueno, los muebles de la cocina. No me salen cimeras. Sí, bueno, los muebles de la cocina. Ustedes me entienden, ¿no? Que estén limpios, ¿sí? Mantener esas áreas, digamos, de almacenamiento limpias, ¿sí? También reduce el tema de las plagas. Bien, inspeccionar también en casa regularmente el tema de las plagas. No sé si les conté lo que me pasó hace un par de meses atrás. Yo, como les dije, tengo 2 gatos, ¿sí? Un día voy a la cocina y le digo al marido, Miguel, hay olor a pis en la cocina. Yo sentí olor a pis. Él me dice, ¿hay algún gato? Tenía que haber meado. No, le digo, no es olor a pis de gato, le digo, es olor a pis de humano. Le digo, es como que si alguien hubiese ido a la cocina y hubiese orinado. No, me dice mi marido, no puede ser. Te juro, le digo que hay olor a pis humano. Busqué, revolví, no encontré nada. Al mes, nosotros habíamos comprado una cocina nueva. Un día la chica que limpia me dice, ay, vos sabés que encontré esto cerca de la cocina, y era como si fuese un algodón. Yo, que no entiendo mucho, no le di ni pelota, te soy sincera. Resulta que una noche nos habíamos ido a dormir con mi niña, mi marido se queda acá y ve en la cocina, arriba de la mesada, un ratón, porque no era una rata, era un ratón de este tamaño, ¿sí? Que se mete abajo de la cocina. Entonces nosotros estuvimos viviendo en mi casa un mes o quizás un poco más, porque no lo sé, con un ratón que se paseó por toda la cocina, por todos los alimentos en casa. ¿Sí? Entonces, cuando pudimos agarrar el ratón, que fue todo un caos en la casa con el ratón, y empezamos a limpiar la cocina, la cual tuvimos que desarmar prácticamente toda la cocina de lugar y la cocina de cocinar también. Hasta dentro del lavarropa hemos encontrado caquita, ¿sí? Del ratón. O sea, pueden imaginarse. Así que limpiar todas las encimeras, todos los alimentos que yo tenía almacenado en algún tipo de bolsa, lo tuve que tirar, porque no estaban almacenados en en recipientes herméticos, que ahí sí estaba segura de que no había ingresado. Entonces tengan en cuenta eso de por ahí inspeccionar, ¿sí? Y no echarle la culpa siempre al gato, pobre, porque pueden tener un ratón como me pasó a mí. Y fue horrible. Estuve 3 días limpiando la cocina y sin cocinar, ¿sí? El médico, por ejemplo, el pediatra de Cata, que me recomendó que le haga a ella un examen completo por las dudas, ¿sí? Porque sabemos que esos animales traen muchas enfermedades. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Esta inspección por ahí regular. Y si algo les llama la atención, no esperen hasta último momento, como me pasó a mí, hasta no ver, no creer, ¿sí? Nunca me había pasado. En mi vida me quedé así media helada. Pero bueno, pasa, ¿sí? Entonces hay que implementar todo lo que son estas prácticas, digamos, de higiene y de manipulación de los alimentos, porque es la única manera en realidad que nosotros tenemos de prevenir la contaminación y reducir lo que es el riesgo de la enfermedad transmitida por los alimentos. ¿Bien? Bien. Eh, déjenme ver dónde... Contame. Ahí voy. Eh, bien. Escuchen. Próxima clase del módulo 3 me queda contaminación cruzada eh, y lo que es el etiquetado de alimentos y lo que es la información, digamos, del consumidor, ¿sí?
que con eso terminaríamos lo que es el módulo número 3, ¿sí? Así que la clase próxima también les voy a habilitar ahora en el campus el módulo número 4, ¿sí? El módulo número 4 es con respecto a lo que es alimentación en el embarazo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso. Quiero abrir el campus, a ver si tengo un segundo, si me lo abre rápido. Acá, al campus virtual. Chin, 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 nutrición Julio. Bien, le decía, módulo número 4, lo que es nutrición en embarazo, lo que es nutrición en lactancia, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito del tema de las gestantes vegetarianas, y también entra lo que es nutrición en vejez, ¿sí? Y enfermedades del aparato digestivo, ¿sí? Yo se los voy a habilitar para que ustedes ya lo tengan, porque en los primeros minutos de la próxima clase terminamos con lo que es el módulo número 3, así que vayan preparándose con paz y amor y tranquilidad. Se me estudian el módulo número 3 para la validación. Le vamos a dar tiempo igual, porque ustedes estuvieron recién el recuperatorio de la validación número 2, el 3 y el 4 de octubre, pero yo ya les voy avisando a Sergio, Belén, que vayan a estudiar, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda antes que nos retiremos que quieran aportar o preguntar? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? A las 17:03, más tarde 17:05, comenzamos, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Perfecto, chao. Chao.